Hola, buenos días. Soy Juan Antonio Alonso. Me recordaréis de otras intervenciones en relación a la medicina tradicional china. Hoy vamos a hablar de los problemas emocionales y el cambio estacional o climático, es decir, cómo influye los unos en los otros. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la ansiedad y la hiperactividad son primas hermanas, y me explico. La ansiedad siempre va a llevar a una hiperactividad, la hiperactividad a un hundimiento y un hundimiento a una depresión. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, primero vamos a intentar relacionar un estado de ansiedad o hiperactividad con el cambio estacional. En este caso sería la primavera, que es el margen de tiempo que nos ocupa en este momento. ¿Por qué se produce la hiperactividad o la ansiedad principalmente en primavera? Bueno, pues la explicación es muy simple. El cuerpo humano se rige por los cambios estacionales, de manera que se tiene que adaptar a ellos. Si en la estación primaveral la tendencia del mundo en general, la tendencia natural, es a la elevación, a la producción, a la actividad, al crecimiento, el cuerpo va a intentar seguir esta medida. Es decir, nos vamos a activar, vamos a tener más ganas de hacer cosas, etc. Todo esto está muy bien, siempre y cuando tengamos energía suficiente para poder llevarlo a cabo. El problema reside en que generalmente llegamos a la primavera con un déficit energético. ¿Por qué? Pues porque durante el resto del año lo hemos estado consumiendo en exceso. ¿Por qué es esto? Fijaos, un pensamiento obsesivo consume muchísima energía. Un disgusto no digerido, o no aceptado, o no entendido, eso va a producir dentro de nosotros un estancamiento. Ese estancamiento se va a evidenciar a nivel físico y a nivel emocional. A nivel físico, afectando a partes determinadas del cuerpo. Por ejemplo, seguramente, todos hemos tenido la sensación de opresión en el pecho, de opresión en el estómago, de pesadez en la cabeza, ¿verdad? Digamos que el libre flujo de la energía del cuerpo se ve interrumpido por este bloqueo emocional. Este bloqueo emocional que se relaciona con un pensamiento, una idea, digamos, no solucionada, no resuelta, lo que conocemos como un problema, ¿verdad?, se va a fijar en nosotros. Y vamos a tener que seguir funcionando durante todo el año con ese lastre. Por supuesto, se va a producir una consumición, como he dicho. Entonces, es de lógica pensar que si durante todo el año vamos arrastrando este saco de piedras, cuando llega la primavera, que es el momento de la actividad, nuestro cuerpo va a querer seguir a esa actividad, pero al estar consumido literalmente no va a poder. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, pues nuestro propio organismo va a crear una hiperactividad, ¿verdad?, para intentar hacernos seguir ese ritmo. Pero como esa hiperactividad no tiene una energía en la que sustentarse, es solamente un estímulo provocado por adaptación, se va a producir un hundimiento. Es decir, todo lo que sube en exceso baja en exceso también. Esto sería el hundimiento, esto sería la depresión. Por eso muchas veces las personas nos debatimos entre picos. O estamos arriba o estamos abajo, pero rara vez en medio. Digamos que se produce una ruptura del equilibrio interno, en este caso. Como he dicho, los extremos se suelen convertir en lo contrario. Bien,
¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Porque en verdad se convierte en un círculo vicioso. Bueno, digamos que la solución es simple pero no fácil. Y me explico. Si tenemos una persona con un pensamiento elucubrativo u obsesivo, es decir, no se puede parar la mente, ¿vale? Imaginad que entendemos este concepto, ¿verdad? Se le explica a la persona lo que le está sucediendo a nivel mental, para que tome conciencia. Hasta ahí, bien. Pero ¿qué sucede si esta persona tiene además ya establecido un bloqueo interno que, aunque comprenda lo que se le está diciendo, no puede cambiar su pensamiento? Porque este bloqueo se lo está impidiendo. Aquí ya estamos hablando de otro tema. Es decir, habrá que tratar a nivel emocional, que para eso está el psicólogo, ¿verdad? Es decir, la persona que nos puede aconsejar, nos puede hacer ver qué es lo que está sucediendo en nuestra mente, nos puede hacer tomar conciencia, pero cuando esto no es suficiente porque la persona no puede salir de ahí, es donde intervenimos nosotros. ¿Cómo? Interpretando qué es lo que está pasando a nivel interno, dónde está el bloqueo, dónde está el estancamiento y liberándolo. Es decir, tratamos por dentro y por fuera. Esto es fundamental porque muchas veces creemos que un problema está resuelto porque lo hemos entendido y sin embargo seguimos dando vueltas a la noria. Porque hay algo dentro de nosotros, insisto, que sigue alimentando esa conducta. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante tener claro este concepto, que para nosotros la ansiedad, la hiperactividad, ¿verdad?, y la depresión o hundimiento son los dos extremos de la misma cosa. Es decir, irremediablemente el uno va a llevar al otro, y a la inversa. Digamos que podemos distinguir dos tipos de hundimiento o depresión ubicados en distintos, en diferentes estaciones del año, ¿no? Cambios estacionales. Uno sería la primavera, otro sería el otoño, principio de invierno. ¿Por qué es esto? En la primavera ya lo hemos explicado. Nuestro cuerpo intenta seguir a la estación, a la actividad, y como no tiene energía, sube y baja en picado. En otoño-invierno sería lo contrario. Es decir, la tendencia de la estación es precisamente la quietud, la ralentización, el hundimiento, las hojas se caen, viene el frío, etc. Entonces, el cuerpo va a seguir esta tendencia, pero como además no tiene energía, todavía la va a acentuar. Es decir, ese hundimiento que se produce fuera, en el exterior, en el caso del invierno, se corresponde con el hundimiento que tenemos dentro, por lo tanto se acentúa. Y sin embargo, en primavera, como intentamos seguir a una energía que no tenemos, vamos a caer en picado. Es decir, en cualquiera de los dos casos se va a producir ese principio de depresión. Esto es importante porque normalmente la persona que tiene una, es decir, que se manifiesta en primavera, con el tiempo se puede llegar a manifestar también en el otoño-invierno. Lo no digerido, lo no entendido, las autocríticas excesivas, la frustración, el miedo, acaban cerrando un círculo. Es decir, vamos pasando de una emoción a otra sin poder salir de ahí.
hay un dicho que reza que lo negativo atrae a lo negativo y lo positivo atrae a lo positivo. En este caso es totalmente cierto. Es decir, si yo tengo una sensación negativa, por ejemplo, en relación al miedo, y se perpetúa en mí, con el tiempo y como reacción se va a convertir en agresividad. Con el tiempo se va a convertir otra vez en miedo o en excitación excesiva. Es cuando decimos que se nos va la olla. Con el tiempo se va a convertir en obsesión. Con el tiempo se va a convertir en frustración. Con el tiempo se va a convertir otra vez en miedo. Es decir, es un círculo vicioso. Las emociones negativas siempre se transforman en otra emoción negativa. Pero claro, no basta con comprender esto. Como digo, hay que cortar la cadena. Y para cortar la cadena, vuelvo a remitirme a lo mismo, debemos de trabajar también el sistema interno cuando la terapia emocional no es suficiente. Nos queda un poco tiempo ya, nos indican. Un placer dirigirme a vosotros en esta mañana. Bueno, no he dicho al principio que he venido con un poquito de prisa, que soy director del Centro ACUES, que es Centro de Osteopatía y Medicina Tradicional China, Santiago de la Ribera. Terapeuta oficial del equipo Combat del París-Dakar, miembro de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China y miembro de Expert Team, que es el primer grupo en investigación de medicina china de España. Teléfonos de contacto, si queréis saber algo más, el 968 57 29 95 es el teléfono del centro, y el mío particular, el 654 69 4400. Un placer haber estado con vosotros.